Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El Puerto Vallarta contemporáneo encarna, de maneras diversas e insospechadas, la filosa verdad de algunos de los versos más famosos de un Ramón López Velarde angustiado. Mejor será no regresar al pueblo, al Edén subvertido que se calla en la mutilación de la metralla, dice el zacatecano en El Retorno Maléfico. ¿No regresamos al pueblo entonces? La realidad es que este prácticamente ya no existe. No al menos el caserío de pescadores despreocupados que conquistó a los pioneros del desarrollo turístico hace más de 60 años. El que fue la ocasión de una de las películas más famosas del Hollywood sesentero, La Noche de la Iguana, de John Huston, con Ava Gardner y Richard Burton, este último acompañado de su enamorada Elizabeth Taylor, una de las divas indispensables del séptimo arte, quienes afincaron su residencia de verano en el puerto remoto del Pacífico mexicano, al que entonces solo se accedía por rudos caminos de polvo o a través de la autopista acuosa que globalizó y aisló en diversos momentos de la historia un litoral a ratos valioso, pero también largamente olvidado. National Geographic apunta en 1961 lo que será el futuro. Virtualmente desconocida para los vacacionistas una década atrás, el pueblo promete llegar a ser uno de los más populares destinos turísticos. Los pelícanos patrullan la playa con palmeras, los jaguares y los ciervos atraen a los cazadores en las montañas boscosas, las aguas submarinas rebosan de peces, las casas y hoteles están estallando sus precios. El valor de la tierra ha crecido enormemente en los últimos años, decía la revista en el alba de los años 60. En 2020, los bienes naturales declinan y mueren. Un paisaje espectacular de montañas lujuriantes que invaden los reinos marinos. Una vasta red de esteros poblados de mangle y de ríos ubérrimos que conducen agua abundante desde la sierra hasta el mar. Playas arenosas surcadas de frente por lanchas de pescadores que extraen la cosecha del día, desde pargos anaranjados hasta pulpos viscosos de las profundidades de una bahía enorme para la escala humana. Todo eso existe aún, pero invadido de moles artificiales de edificios cada vez más altos, de redes de tráfico de mercancías, de un aeropuerto, de carreteras asfaltadas, de contaminación, con manglares reducidos al tamaño mínimo que les permite la especulación. Mares que trasladan enormes islas flotantes con turistas que apenas tocan la tierra y mucho menos consumen en una economía local ávida del combustible de los dólares, lo que explica una expansión urbana que se mantiene como el eje de la ocupación territorial desmedida, inmoderada, hacia las orillas de la antigua jungla, hacia los cielos de la montaña, hacia el interior del lecho marino, como si la transformación no trajera consecuencias, como si la arena jamás erosionara, como si los animales y los árboles siempre se adaptaran al concreto invasor, como si no existiera eso que llaman cambio climático. Y si se habla de metralla velardiana, la inseguridad permanece como espada de Damocles de un destino que siempre está abierto al inversionista, aunque muchas veces este pueda ser indeseable. Por eso, esos expedientes, el ambiental, el social y el de la violencia, deben ser clasificados, opacados, ocultados, para no ahuyentar a los capitalistas indispensables para que la economía no se deje de mover. Y allí brotan, descaradas, las consecuencias de esos desaforados deseos, y ni modo de que no se les vea, afeando el sueño prometido. Un Edén subvertido y un pueblo rebasado por la ciudad desbocada de 260,000 habitantes o más, lo que diga el censo de 2020, lo que defina, a fin de cuentas, el estallido de lo real. El doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, lumbrera de la ciencia en el puerto, explica las causas de la desgracia de Vallarta, pero también el fundamento de su esperanza. Ha habido gobiernos municipales que han llevado más a desarrollar antros que a desarrollar un turismo de medio ambiente, un turismo biológico de medio ambiente, no solo con la diversidad biológica que tenemos, sino también con la diversidad cultural que tenemos en Vallarta. El actual presidente municipal, con el que he platicado, le ha dado más importancia a todo este desarrollo biológico social que a nuevos edificios, pero ya a él ya le dejaron un Vallarta muy complicado. Y esperemos que hay una propuesta de área natural protegida en torno a Puerto Vallarta que le llaman el Edén, que no ha podido salir adelante porque de repente como que hay mucha oposición, pero ¿no sería fundamental que Puerto Vallarta
financiara con su riqueza la conservación de los ecosistemas que hacen posible que la gente siga viniendo a Puerto Vallarta? Yo creo que sí. Bueno, el estero salado se hizo área natural protegida cuando llegó el Cook a Vallarta. Con los científicos de aquí pudimos hacer el estudio que se requiere para que sea área natural protegida, pero sobre todo se hizo área natural protegida por la exigencia de los habitantes de Vallarta, no de los que venimos como chilangos. Chilango quiere decir que invadimos, ¿no? Sí. Sino con los habitantes de Vallarta. Yo desde que llegué a Vallarta, la gente vallartense siempre me hablaba del estero salado. Y esa gente vallartense nos ayudó hasta con irse a tirar frente a las máquinas para que no lo tocaran. Entonces, yo creo que los habitantes mismos de Vallarta, que todavía hay, van a exigir que el estero salado no sea desaparecido. ¿Y en general usted cree que Puerto Vallarta tenga solución? Digo, la expansión ha sido enorme, la destrucción a la montaña se está subiendo, todos los desarrollos inmobiliarios. Si lo paran, sí. Estamos a tiempo, si lo paran. Estamos totalmente a tiempo. Pero si esto sigue... Pues yo me voy de Vallarta. Humberto Muñoz Vargas, exalcalde de Vallarta, reconoce la importancia de no disfrazar el deterioro. Efectivamente, en los últimos años Puerto Vallarta ha vivido un boom inmobiliario en ciertas zonas específicas de la ciudad, en la zona romántica, donde ha habido un crecimiento desde mi punto de vista exorbitante en cuanto a la construcción de nuevos edificios, nuevos condominios. Evidentemente la oferta así lo requiere en ese momento el mercado. Sin embargo, como bien se ha comentado, y es un secreto a voces porque aquí se ha dicho muchas veces, el problema de qué va a pasar. Creo que aquí ha habido un desfase entre dos organizaciones, dos organismos, lo que era CIAPAL, que ya está a punto de fusionarse con el ayuntamiento, y el ayuntamiento en el sentido de que habría que ser más cuidadosos a la hora de permitir la construcción de estas unidades porque se requiere ciertas factibilidades técnicas que tienen que ver, por un lado, con la capacidad de almacenamiento de agua, con la capacidad de conducción del drenaje, que es un tema que ya en algunos puntos ha generado algunos problemas, ¿no? No solamente ha sido la zona romántica, hoy tenemos por la zona de Versalles, donde también se están construyendo una cantidad importante de nuevos desarrollos, y que bueno, me queda claro que la vocación turística de Vallarta sí lo demanda, ¿no? Tenemos un periodo de visitantes vacacionistas que, sobre todo en invierno, que se vienen de las heladas y las nevadas en Canadá, en Estados Unidos, y que hoy se requiere cada día que haya más espacios. Esa parte está bien. Como bien se ha dicho, tenemos que buscar el equilibrio. ¿Qué va a suceder para que esto no se dé? Y yo espero que ahora que se da, a partir de marzo, que se da la integración de CIAPAL con el ayuntamiento, se pueda trabajar de una forma mucho más coordinada para evitar o estar cuidando esa parte de que se puedan prestar los servicios de agua potable y drenaje sin ningún problema. Por un lado, a los nuevos desarrollos, pero principalmente al resto de la población, ¿no? Alfonso Baños, profesor del Centro Universitario de la Costa, amplía el diagnóstico. Estamos enfrentando como comunidad vallartense una presión inmobiliaria muy importante que no ha sido de los últimos años. Prácticamente Puerto Vallarta, el crecimiento turístico de Vallarta está asociado al crecimiento urbano, ha sido como de la mano. Pero ha tenido sus procesos, ha habido etapas en las que se ha acelerado esta urbanización. Por ejemplo, a principios del siglo XX hubo un periodo de una expansión muy fuerte con grandes desarrollos inmobiliarios, sobre todo habitacionales, en la zona del litoral, en la zona de mar, con grandes torres, ¿no?, de 25 pisos, algo que era inusual en Puerto Vallarta. Pero lo que nosotros hemos presenciado, sobre todo en los últimos 10 años, la última década del 2010 ahora, es que hay un incremento muy importante en el crecimiento de vivienda vertical en una zona específica o en unas zonas específicas como lo que se conoce como la zona romántica, que es la colonia, una porción de la colonia Emiliano Zapata, que estaría para algunos en lo que es el centro histórico de Puerto Vallarta. Estos desarrollos, lo que nosotros hemos podido investigar es que están muy alimentados por una dinámica de segunda residencia, de viviendas para extranjeros sobre todo, que ahora lo que ha aceitado este gran negocio inmobiliario en parte es la posibilidad de que ahora se pueda rentar
en hospedajes de corto plazo, lo que se conocen como hospedajes digitales, con alguna compañía muy conocida, y que bueno, ahora los compradores pues adquieren una propiedad, pero la pueden poner en renta el tiempo que no están acá. Por ejemplo, un extranjero que compra en un departamento de $300,000 en zona romántica, que viene 3 meses al año, la temporada de invierno, se va a su comunidad de origen en Estados Unidos o Canadá y la renta por estos medios digitales. Entonces, con estas rentas, que serían 8 o 9 meses al año, obtienen un ingreso que les permite financiar la compra de las unidades. Sería un poquito lo que está pasando con el transporte también digital, que de repente, bueno, la idea original era que si tú tenías un vehículo, pues podías usarlo un tiempo que no lo utilizabas, y a alguien se le ocurrió hacer el concepto de flotillas, ¿no? De repente alguien dijo, bueno, aquí hay un gran negocio, voy a comprar 20 carros. Algo similar es lo que está pasando en el medio inmobiliario, en el medio de construcción de departamentos, grandes compradores que están adquiriendo muchas unidades, multipropiedades, lo llamamos nosotros, para ponerlas a la venta en estos, a la renta en estos esquemas, ¿no? Entonces Puerto Vallarta sí está enfrentando una gran complejidad. Por el lado de la planeación urbana, tenemos instrumentos de planeación urbana, pero desafortunadamente por estas, pues a veces apetitos inmobiliarios, pues hay algunas modificaciones discrecionales a la norma, aparentemente pues basadas en lo que el propio reglamento municipal de zonificación dice, pero bueno, nosotros consideramos que sí estamos llegando a un punto donde ciertas zonas están muy tensionadas. El viejo modelo de turismo hotelero también está en fase de merma ante la competencia desleal de la venta de residencias temporales. El efecto económico y urbano es enorme. Lo primero, porque 1 de cada 3 visitantes del puerto ya no se hospeda y no paga los impuestos de la actividad hotelera. Lo segundo, porque ese es el combustible de la expansión de la ciudad. De acuerdo a datos del propio Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 1 de cada 3 visitantes al destino ya está llegando a plataformas alternativas. Entonces, de entrada sí hay unas afectaciones ya a la hotelería tradicional, pero por otro lado no están dadas las condiciones de equidad en el juego, ¿no? Por ejemplo, a los hoteles se les cobra el 3% de impuesto para promoción, se les cobran impuestos ISR, IVA, etcétera, y lo que nosotros hemos podido detectar es que las casi 20,000 unidades departamentales en Puerto Vallarta no solamente no pagan impuestos, ni siquiera pagan el impuesto del hospedaje, ¿no? Es muy complicado de repente tener un inventario de esas propiedades porque como son propiedades flexibles que se enlistan y se desenlistan, es complicado. Pero ya en más de alguna ocasión se le ha hecho pues la sugerencia al gobierno municipal de que, bueno, al menos haya algún tipo de impuesto, compensación, mecanismo de recaudación que permita que estas unidades que sí generan impactos, porque bueno, si bien pagan agua, luz, drenaje, pues hay otras afectaciones a los bienes comunes, como las calles, el estacionamiento, la movilidad, lo que comentabas de los espacios verdes, por ejemplo. En zona romántica, simplemente los miles de metros cuadrados que se construyeron en los últimos 10 años no vinieron acompañados, por ejemplo, de ninguna habilitación de espacio público de calidad para los ciudadanos. O sea, se construyen un montón de edificios, pero cero espacio público para la comunidad local. Entonces, creo que ahí es donde deberíamos de estar, pues, un poco encontrando fórmulas para compensar estos desequilibrios. Este es el breve diagnóstico de un Edén subvertido. El reto para el modelo de desarrollo es enorme porque debe garantizar su viabilidad y no será posible si el patrimonio natural no se convierte en eje y cimiento de una nueva e indispensable construcción. Enclavado prácticamente a la mitad de la Bahía de Banderas, el paisaje de la zona es especial porque la Sierra Madre del Sur, que aquí tiene su punto más septentrional, corre paralela al mar, mientras las más amplias llanuras solo describen el delta que alguna vez fue el río Ameca.
En la vertiente sur del río, numerosos esteros y corrientes de agua fueron suprimidos para construir infraestructura. Apenas sobrevive el estero El Salado y el río Pitillal, fuertemente alterados. Hacia el centro del puerto se ubica el río Cuale, que nace en la sierra del mismo nombre, fuertemente invadido en su zona baja por edificios cada vez más altos e infraestructura. Desde el Cuale se llega a la zona sur de Vallarta, la más espectacular, con acantilados llenos de vegetación tropical y algunos accidentes geológicos mar adentro, como los famosos arcos. El límite del puerto es el río de los Horcones, el último paraje relativamente natural que le resta a la zona. El símbolo de la creciente preocupación por la conservación en Vallarta es sin duda el estero El Salado, último sobreviviente de una amplia red de manglares que fueron destruidos con la modernización de la zona. La empresaria Rosa Limón Jaramillo, directora del Centro Integral de Bienestar y Desarrollo, ha sido uno de los liderazgos históricos para la preservación del sitio, para lo cual fue decisivo el decreto de hace más de 20 años, tras la intentona de construir en su interior una marina. La activista alerta por nuevas pretensiones desarrollistas en la cuenca del cuerpo de agua. Que ha habido un desorden en lo que es las construcciones, un desarrollo urbano, y precisamente han venido cortando los drenes naturales que tiene Vallarta, porque es un lugar donde tenía bastante agua. Toda esta agua está teniendo un impacto que inunda desde la Universidad de Guadalajara, de la CUC, viene a inundar las juntas, viene a inundar el mismo Ixtapa y baja hasta aquí a las colonias aledañas, que los han desviado para que el cauce natural no llegue hasta el estero. Entonces, en todos estos lugares se están dando autorización para construcciones. Son construcciones muy grandes con cimientos profundos y que está impactando no solamente al estero, sino el agua para Puerto Vallarta. Es un gran peligro todo este desorden urbano que hay hasta ahorita. Entonces, en aquel entonces fue más, nos fue bueno, a lo mejor un poquito, nos va a ser menos difícil, nos fue menos difícil que ahora. ¿Por qué? Porque cada vez se va cerrando más el círculo. Sí, en aquel entonces no tenían tan adentro los intereses de la ciudad, ¿verdad? Y ahora ya la ciudad invadió todo. Sí, la ciudad invadió, pero además hay una situación, pues, no sé, perversa, deshonesta o sin conocimiento y sin interés para el lugar, porque el fideicomiso del estero del Salado iba a vender ciertas áreas para poder sostener el estero. Y ahorita hemos solicitado pues la información de qué es lo que se vendió, a quiénes se vendió, y no hemos tenido ninguna respuesta. Porque todo lo que esté fuera de la zona de amortiguamiento, pues debe ser, sí, podría ser vendido, pero para desarrollos, construcciones o detalles donde no impacte tanto nuestra zona. Entonces allí pues sí necesitamos, primeramente antes de que quieran hacer cualquier cosa, es necesario volver y ver cuáles pueden ser los afluentes que le den vida. Se nos ha dicho que no se tocará el área natural, pero pues eso lo sabemos que va a ser de gran impacto si se empieza, como viene desde ahorita, esta microcuenta siendo afectada cerca de la UNIVA, a los ojos de agua naturales, todos han sido secados, ¿verdad? Entonces aquí, si queremos un desarrollo, como empresaria, como profesora o simplemente como ciudadano, es ver que si Puerto Vallarta nos ha dado tanto trabajo, nos ha dado recursos, nosotros debemos de cuidarlo, y que los mismos turistas vienen por
por estos símbolos naturales. Considera un privilegio para Puerto Vallarta, pero que debe ser protegido con todo lo que esto implica. Tuvimos la visita de una pareja de extranjeros que vinieron a ver qué es lo que pasaba en el estero. Ellos son turistas recurrentes, duran aquí 6 meses y decían, no, es que esto es una maravilla, no saben siquiera lo que van a perder en un caso que haya un deterioro y lo puedan perder. Yo creo que debemos escuchar esas voces y que pues no es tanto solo el conocimiento, sino es el sentido común. El sentido común, si podemos observar y escuchar, pues nos da una tranquilidad, y si entramos un poco aquí a lo que es el canal del estero, inmediatamente no escuchas ningún ruido. ¿Qué quiere decir? Los mismos árboles te detienen el ruido y tanto que te transporta a otro mundo, ¿no? Sí. Te da la tranquilidad, el mismo color. Entonces, más bien es invitar a todos, nuestros empresarios, al mismo gobierno y a la sociedad, porque hay muchos que no lo conocen. Necesitamos que vengan a que conozcan el estero para que puedan defenderlo, puedan cuidarlo y quererlo como nosotros lo hemos hecho. Por su parte, el director del área protegida, Jaime Torres, subraya el valor de los servicios ambientales del Salado. Destaca que proteger no es un lujo, sino una apremiante necesidad. Es una necesidad para la salud de las personas, ¿no? Además, estar en un lugar aquí, en Puerto Vallarta, en medio de la ciudad, y tener este ecosistema te da confort, te da tranquilidad. A las personas les gusta venir a caminar, a tomar su café por la mañana. Entonces es un lugar que es muy agradable y no lo tenemos que proteger únicamente porque las leyes nos lo dicen, sino que nosotros como sociedad tenemos que aportar, tenemos que exigir que tengamos este tipo de lugares en todas las ciudades, no solo en Puerto Vallarta. Ahora, el hecho de estar interurbano es un privilegio para Puerto Vallarta, pero seguramente es un problema para el propio ecosistema sobrevivir en medio de un entorno tan urbanizado, tan cambiado. Así es. Para el estero del Salado el problema es el desarrollo de la parte alta. Llega una gran cantidad de contaminantes generales, pueden ser líquidos, sólidos, basura, que es lo que llega normalmente en la época de lluvias. Se intensifican en esas partes y en las primeras lluvias llega una gran cantidad de materia orgánica, pueden ser de descargas de aguas negras, etcétera, pero que se concentra en la parte alta de la microcuenca y con la lluvia se lava el suelo y llega todo hacia el estero del Salado. Entonces tenemos identificado esos picos que detonan una gran cantidad de materia orgánica en el agua, y eso pues lo hemos venido trabajando ya de manera permanente, sobre todo para evitar que las personas ingresen durante esos eventos. Hoy se da un debate por el desarrollo de la zona contigua, lo que sin duda afectará el destino del estero, pues se trata de la parte alta de la propia cuenca. Nosotros no podemos decir que sí y que no poner, eso obviamente los proyectos o los especialistas van a definir, pero sí nosotros tenemos que estar vigilantes de las actividades que se hagan y que se hagan bien. Es decir, si se va a construir algo, ok, se tiene que construir, pero debe llevar un proceso de supervisión, de vigilancia permanente para que todos los impactos ambientales que se generen se tienen que disminuir y no lleguen hacia el estero del Salado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando se toma alguna decisión sobre la cuenca alta, les preguntan a ustedes, ¿los toman en cuenta como entidad por parte del gobierno municipal o gobierno del estado? No se toman en cuenta. Sí nos gustaría, porque hay proyectos, hay desarrollos habitacionales, hay construcciones de edificios que se están haciendo en la parte alta de la microcuenca y algunos quedan suspendidos, únicamente quitan la carpeta forestal, la vegetal, queda el suelo desnudo y eso en las primeras lluvias es arrastrado hacia el estero del Salado. Entonces tenemos que opinar sobre todo en algunas cosas para que tenga un mejor manejo la microcuenca. En general, los problemas vienen de afuera. La conservación al interior está bien de salud desde que se consolidó el área protegida. Está bien, están seguras. El ecosistema se encuentra muy bien de salud, en muy buenas condiciones. Estamos viendo reproducción tanto en agua como en tierra de algunos ejemplares, de manera natural, como se ha venido haciendo. Incluso han incrementado algunas áreas de anidación de aves principalmente. Entonces, ambientalmente el estero se encuentra en buenas condiciones.
El litoral de la América tropical es especialmente rico en especies y en ecosistemas, pero si hay alguno que de manera muy emblemática sintetiza mejor esta diversidad, esta riqueza de endemismos que existe en esta amplia región, es justamente lo que está a espaldas mías, que es el manglar, una comunidad vegetal muy especial que cubre servicios ambientales esenciales para preservar las líneas costeras, pero además animales que cohabitan en la zona tanto terrestres como del área marina y que es indispensable contar con este espacio para poder desarrollarse una parte de su vida. Es entonces un lugar especial y emblemático de la conservación en las zonas tropicales. Pero en el caso de este manglar que tenemos a mis espaldas, la situación es más especial porque se trata del estero El Salado ubicado en la zona urbana de Puerto Vallarta. Todo el mundo dice aquí que es el único estero urbano que existe en la América tropical, pero yo debo decirle que además es fruto de una lucha social ambiental muy importante que se dio desde los años 90 en que se intentó construir aquí la segunda marina de Puerto Vallarta. La resistencia de la sociedad vallartense fue muy importante y ahora, 30 años después casi, vuelve a activarse porque existe riesgo de que la parte alta del estero sea urbanizada nuevamente, ahora con un proyecto de vivienda que está empujando diversos empresarios y el gobierno del estado. En general, se ha dicho que las victorias en el tema ambiental siempre son provisionales, siempre son por un momento. El enemigo de hoy mañana va a regresar con otro tipo de intenciones y es importante que la sociedad vallartense, parece que por lo menos en el ejemplo del estero, ha aprendido esto. Al sur de Puerto Vallarta sobrevive, con alteraciones menores, el espectacular Cañón de los Horcones, una hondonada de bosques tropicales subhúmedos que alojan, además de un jardín botánico de creciente reputación internacional, diversos poblados que apuestan cada vez más por el ecoturismo, en especial un poblado de la desembocadura, Boca de Tomatlán. Mario César Quesada Morga, uno de los líderes de los pescadores, destaca los retos de proteger el área de la que dependen para vivir. Por el paso de los años se ha habido menor influencia del río, el río ha bajado su nivel, creemos que es debido a que estamos sobrepoblando un poco el área y pues cada casa ocupa por naturaleza agua, entonces pues está creciendo y las familias necesitan agua, entonces creemos porque este río es la vida para este pueblo, de este río dependemos todas las familias, entonces cada año que van creciendo hijos de personas que viven en este pueblo, pues van necesitando más agua y hemos visto que está disminuyendo el nivel del río y pues nos hemos dado la tarea de tratar de cuidar para que este río nos siga proviendo de vida, que es el agua es vida, por más años. Yo tengo absolutamente 23 años viviendo en este pueblo y el río nunca se ha secado y cuentan las personas que viven aquí, los locales, que han vivido por 60, 70 años, que este río nunca se ha secado y piensan que nunca se va a secar. Mientras no le metamos mano los humanos con construcciones artificiales o bloquearle el cauce del río, puede ser que el río siga produciendo agua. ¿Qué les da el río además de un servicio esencial? Alegría, embarcaciones que flotan, fauna y comida, como es el camarón langostino de agua dulce, conocido en otras zonas como chacal. Nos da alegría porque al ver el río fluir, vemos aves que bajan a alimentarse, patos que andan jugando, y yo al pasar y ver a las aves que están jugando en el agua, pues me da alegría. Gente que se está bañando, los niños se están bañando, los ancianos que se bañan de repente y es lo que da. También pues tenemos muchas embarcaciones que nos dedicamos al turismo y flotan en el agua. Entonces pues el agua también sirve como para transporte para nosotros, para que podamos sacar y meter las lanchas del agua dulce hacia el mar, que es nuestro trabajo que nosotros realizamos. Y bueno, la fauna acuática la han aprovechado, hay peces comestibles
o en el caso del río no les aporta mucho en este sentido? Pues fíjate que peces en sí no nos aporta mucho, pero sí lo que viene a ser los camarones. Hay unos camarones en temporada que se ven muchísimos. ¿Es lo que llaman el chacal? Camarón langostino. Que es de agua dulce. Es de agua dulce, sí, y se aprovecha de una manera sustentable. ¿Por qué? Porque los pequeños, las hembras, por lo regular se sueltan y nomás se capturan lo que vienen a ser los machos. Se ponen unas trampas y nomás se captura ciertos tamaños para consumo humano. Los problemas normales a los ríos mexicanos, sobre todo por contaminación, han crecido con la pretensión de instalar una mini hidroeléctrica a unos 4 kilómetros del poblado. Para el líder vecinal sería un daño irreparable, en contraste con los empresarios inversionistas de la infraestructura, quienes se defienden y han asegurado que es tan mínimo que ni siquiera requirieron por la autoridad de una manifestación de impacto ambiental. Eso es lo que nos ha traído más incertidumbre. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, mientras nosotros no le metamos mano al río con lo que viene a ser materiales de cemento, concreto, una obra artificial creada por el hombre, pues podría dañar el cauce del río. Nos dimos cuenta de que una empresa pretende construir una hidroeléctrica, pero sí nos vemos en la necesidad de pues, defender el río, porque el río no se puede defender, de que no queremos que bloqueen el cauce del río, porque presentaría muchos cambios el río. Inclusive entiendo que ustedes consultaron con expertos este tema y por eso lo tienen bien documentado. Sí, claro, de hecho somos un grupo de voluntarios y defensores que por propio acuerdo, por mutuo acuerdo, cada persona se le preguntó si querían defender y ellos aportaron que sí. Casi el 100% de la población está, ¿cómo puedo decir? Apoyando el esfuerzo. Está apoyando el esfuerzo porque pues de aquí viven del agua del río y sí están muy interesados en conservar este río. Quesada Morga asegura que la obra traerá inundaciones, asolve, daño a la fauna. Y aunque la empresa reclama excesos de las autoridades que impiden desarrollarla, él se congratula de que esté clausurada tras las movilizaciones vecinales, tanto por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, pues el uso de dinamita, por citar una presunta anomalía que cometieron los empresarios, está prohibido en la zona. Con el paso del tiempo tenemos grandes crecidas del río en temporada de lluvia. Y pues el río en forma natural se desborda de una forma natural y no causa muchos daños. Entonces creemos que implicaría más que nada más destrucción si bloquearan el río. Con una crecida del río de esa cantidad sería a lo mejor daños catastróficos. Y aparte pues dañarían la fauna que hay, porque hay peces que suben desde el mar hasta la parte alta del río. Esto, ¿quién nos lo comenta? No nomás nosotros, ciudadanos, no, tenemos personas que tienen estudios, como son los biólogos marinos, tenemos antropólogos, tenemos geólogos que nos han mostrado su interés por también poner su granito de arena en la conservación de estos fuentes de agua que alimentan también a la Bahía de Banderas de nutrientes. Entonces, sí se dañaría un poco el flujo de esos nutrientes que van hacia el mar de la Bahía de Banderas. El conflicto ha detonado en una preocupación ambiental creciente para que se establezca un polígono de protección ambiental en el río. Han logrado un apoyo masivo en la región y en otras partes del mundo. 550,000 firmas en 2 meses en change.org, una de las propuestas más apoyadas en esta plataforma. Nosotros creamos una asociación civil, se llama Defensores de Boca de Tomatlán, AC, y pretendemos nosotros que declaren esta zona como área natural protegida debido a la gran importancia que hay de flora y fauna en esta área, como lo es la guacamaya, como lo es el jaguar, como lo es la nutria o el perro del agua que le llaman, y más especies de animales que son endémicos de la región. Es por eso la importancia que queremos que las autoridades nos ayuden a través de sus dependencias para declarar esta zona como área natural protegida. ¿Y esta es una propuesta nomás de Boca de Tomatlán o tiene el apoyo de los poblados que están más para arriba?
Pues nosotros iniciamos la propuesta aquí en Boca de Tomatlán, pero hemos estado sondeando en otros pueblos qué les parece y ellos nos comentan que sería genial. Inclusive en Puerto Vallarta, en otras partes del mundo, nos están queriendo dar el apoyo porque es muy importante. Sí, porque incluso ustedes hicieron una petición en Change para que la gente apoyara el área protegida, ¿verdad? Y creo que ¿cuántas firmas ya han reunido? Sí, en change.org pusimos la propuesta para protegerlo del área. Tenemos más o menos 550,000 firmas hasta ahora y se lograron esas 550,000 firmas en un lapso de posiblemente 2 meses o poquito antes. De hecho, la plataforma change.org nos mandó a felicitar porque era una de las propuestas que ha tenido mayor aceptación por parte de la ciudadanía y va repuntando. Sigue acumulando firmas. Sí, cada vez vienen más personas a apoyar esta causa porque ven que en todos los procesos que ha pasado el mundo de calentamiento global, de por ejemplo, incendios forestales gigantes como el que pasó en Australia, terremotos, tsunami, lo que sea, conllevaría, si protegemos aquí, conllevaría ayudar a otras partes del mundo también en lo del calentamiento global y todo eso. El aliado ineludible de la protección de los horcones es la administración del Jardín Botánico, que es vecino de Boca de Tomatlán. El director ejecutivo Neil Herlovsky destaca que es uno de los mejores sitios en su tipo de América del Norte, que ha recibido mucho reconocimiento por el trabajo sobre 32 hectáreas del parque y tiene una colección de 200 plantas nativas, así como varios cientos más del resto de México y del mundo, y se busca crecer para proteger mejor la barranca de los horcones. El proyecto más ambicioso que nos lanzaron es por 20 hectáreas para 2020. Entonces es muy difícil para decir exactamente cuánto va a costar porque solo estamos comprando terrenos y luego cuando tenemos fondos suficientes negociando por más terrenos y como así la idea es mantenerle conectada con los otros propiedades para tener una reserva más amplio y intentar especialmente asegurar el futuro de los bosques por el orillo del río Los Horcones. La premisa del proyecto es que de la vista nace el amor, y para Puerto Vallarta es crítico que eso tenga éxito. Conectar la gente local. Si la gente aprecia sus recursos, ellos mismos van a conservar parte de sus terrenos y van a plantar plantas nativas más que los exóticos y estos tipos de detalles hacen una gran diferencia. Podemos tener, por ejemplo, bosques urbanos de Vallarta de plantas nativas que todavía tienen sus beneficios por insectos y aves locales. ¿Qué pasaría si la tentativa de proteger la naturaleza no prospera? ¿Cuál es el futuro que tiene Puerto Vallarta? Toda la economía local, el bienestar de todos que somos vallartenses de nacimiento o por adopción, estamos poniendo nuestras habilidades como ganancias en peligro si juguemos con estos recursos. Necesitamos protegerles y promover como una de las razones principales a visitar a Vallarta. Este es un pequeño rincón de la barranca llena de vida del río de los Horcones, ubicado al sur de Puerto Vallarta, tal vez 12 kilómetros en línea recta de la zona urbana. Es muy importante porque esto demuestra un poquito los secretos de la Bahía de Banderas. La Bahía de Banderas tiene mucha humedad, usted puede apreciar esta agua cristalina que por aquí corre. Se trata de un río que es de corta cuenca y que tiene poca ocasión de ser contaminado, a diferencia de casi todos los ríos de este país. Y es simbólico porque guarda un poquito esta memoria de las resistencias que se han dado
de forma tímida, pero cada vez más creciente, para proteger los recursos naturales que hacen posible la prosperidad de Puerto Vallarta y de todos los núcleos turísticos de la Bahía de Banderas. En particular, debo decirle que esta humedad genera que la pluviosidad de la región sea mucho más alta que lo que se da comúnmente en el litoral del Pacífico mexicano, que está por eso lleno de selvas secas. Aquí hay más bien bosques de galerías y selvas medianas que son únicas y que han permitido una gran diversidad biológica. Estamos hablando de que este territorio en particular forma parte del Jardín Botánico de Puerto Vallarta, un esfuerzo de conservación, pero además de descripción de la riqueza florística de la región, y que contrasta con otros proyectos como el famoso proyecto hidroeléctrico que se quiere hacer a unos kilómetros de aquí y que ha generado voces críticas, también voces de apoyo, pero sin duda una gran mayoría en contra de que se establezca, porque piensan que dañaría de forma irremisible el paisaje espectacular de esta zona, donde incluso ha sido teatro de algunas películas importantes de Hollywood, muy taquilleras, justamente porque usted puede apreciar la espectacularidad de los rincones que genera la humedad y la variación altitudinal, la orografía accidentada, y que es el secreto, pues, de la diversidad biológica de la zona. Puerto Vallarta tiene el enorme desafío de generar una masa crítica que favorezca su patrimonio natural, subraya el exalcalde Humberto Muñoz Vargas. Algo que se ha cuestionado, la facilidad con la cual se han dado algunos permisos para construir ciertos espacios que de alguna forma van en contra de la fisonomía de la ciudad. Creo que es importante cuidar esa parte. De hecho, hay varios ejemplos sobre esto, y yo creo que cuando trabaja de forma coordinada el ayuntamiento con los colegios de arquitectos, de ingenieros, tienen que ser un poco más críticos, un poquito más acuciosos con las cosas que están aprobando, para que no suceda ese tipo de cuestiones, ¿no? Creo que es una parte fundamental para la ciudad y que están obligados desde mi punto de vista a ser un poquito más cuidadosos, y sobre todo no estar nada más decir sí como no. Si creo que las cosas tienen que hacer, pues tienen que hacer bien, y es la parte que le corresponde a estos colegios que en su momento tuve oportunidad de comentarlo, que tienen que ser pues defensores de los reglamentos, defensores de los procesos constructivos. Comentarte que en su oportunidad pudimos solicitar, por ejemplo, al Banejército, que había hecho una construcción un tanto fuera de la norma, y que afortunadamente pudo escuchar los planteamientos que hicieron a través del Consejo de Desarrollo Urbano, donde pudimos plantear ese tema y se pudo modificar, ¿no? Yo creo que esa debe ser la lógica, porque tenemos que cuidar, como tú bien comentas, Puerto Vallarta. Puerto Vallarta sigue siendo, o es para Jalisco, una parte importante en la generación de ingresos para el Estado, y tenemos que hacer todo lo que sea posible para que eso se pueda dar. La ciudad no financia su protección ambiental y parece que se desconoce el valor económico de los servicios ambientales. En realidad, falta salir de las promesas a los hechos, sostiene. En Puerto Vallarta se ha hablado y se han hecho algunos procedimientos para declarar la montaña protegidas, áreas naturales protegidas. Sin embargo, creo que ha sido un poquito el discurso en un sentido y los hechos en otro. Aquí creo que si ya se ha trabajado en ese sentido, que hemos tenido foros en los cuales se han planteado el proteger la montaña, bueno, tenemos que ser congruentes en ese sentido. Hay ciertas zonas aquí mismo en el centro de Vallarta donde ya cada vez la cota de construcción ha subido. Entiendo que la autoridad tiene algunas áreas en las cuales deben de tener la vigilancia para evitar que sea este tipo de cosas, pero tiene que haber un compromiso, ¿no? Un compromiso, como tú bien dices, por parte de los inversionistas, pero también por parte de las autoridades, para evitar que eso vaya cambiando poco a poco, ¿no? Porque ha habido esto, hay esos manifiestos de protección de la montaña. Sin embargo, bueno, no ha avanzado mucho, pero sí ha habido ya esas iniciativas que yo creo que pueden ayudar a cuidar el entorno de Puerto Vallarta. Para el urbanista del Centro Universitario de la Costa, Alfonso Baños, parece mejorar la actitud del actual ayuntamiento en relación a sus antecesores inmediatos. Yo lo que percibo es que hay mucha resistencia a entrarle a estos temas, tanto de las autoridades, de los empresarios, de la misma sociedad. Da la impresión de que como que es de mal gusto hablar de estos temas, porque parecería, ¿no?, que se va a ahuyentar la inversión, cuando en realidad yo creo que pues un debate importante respecto a cuál es el futuro de la ciudad debería de estar presente.
Yo percibo cierta apertura reciente ya en la autoridad municipal, probablemente pues por todo este ambiente de capital social que he estado comentando respecto a cuál es el futuro de nuestro destino. También quizá porque ya empiezan a percibir que empiezan a aparecer algunos impactos. Ya hay algunas propuestas de modificación a los instrumentos de planeación. Por ejemplo, ya hay una propuesta de un programa municipal de desarrollo urbano que se va a poner a consulta próximamente. Hay la posibilidad ya de actualizar los planes parciales de distrito. Pero curiosamente, esas son las cosas muy curiosas, por ejemplo, la zona de mayor demanda inmobiliaria, por ejemplo la zona romántica, no tiene un instrumento de planeación detallado. Bueno, tiene uno del año 99, pero no se ha actualizado. Entonces ahí cuando como que no termina de quedar claro por qué, yo hubiese pensado que si ahí es donde más se está transformando el territorio, pues tenemos que tener los instrumentos los más innovadores para aprovechar esa oportunidad y generar, bueno, bienestar para los inversionistas, pero también bienestar para la comunidad. Y lo que también hemos percibido nosotros es que algunos hoteles también ya le están entrando al esquema de ofertar algunas unidades vía estas plataformas. Entonces, como que es la impresión que tenemos de que pues llegó el concepto de que si no puedes con el enemigo, pues únetele, ¿no? Entonces, lejos de presionar a lo mejor para encontrar una fórmula que permita tener unidades departamentales, pero también la hotelería tradicional, porque al final la hotelería tradicional genera más puestos de trabajo. Volvemos a la cuestión de los impuestos, simplemente el costo de la energía eléctrica. A ellos les cobran tarifa industrial, mientras que al departamento que está en una zona le cobran tarifa doméstica. Entonces ya de ahí hay un diferencial en las utilidades. Entonces sí, yo creo que ha faltado un posicionamiento o una capacidad de equilibrar y negociar estos intereses. Finalmente los intereses están presentes, pero creo que esa negociación no ha sido muy afortunada. ¿Se podría hablar de una indiferencia del vallartense medio hacia estos temas? Nos cuesta mucho trabajo a la sociedad vallartense estar articulada y defender los bienes comunes porque, es mi interpretación, como la mayoría somos inmigrantes, como la mayoría llegamos a Puerto Vallarta de otro lugar y veníamos la mayoría con la idea de hacer una fortuna que no se nos permitió en nuestros lugares de origen, mi interpretación es que no hay una defensa tan ferviente de la identidad vallartense o de los bienes vallartenses, porque todos estamos queriendo sacar algo de provecho. En el fondo hay esta idea un poco inconsciente o en el subconsciente de que pues venimos a un territorio con muchos bienes, pero pues para llevarnos nosotros un provecho. ¿Tipo viejo oeste? Tipo viejo oeste, es un poco como alguien ha comentado, ¿no? que el turismo masivo, que es el modelo que tomó Puerto Vallarta, es un poquito como la industria minera. Que llegas, te llevas el recurso minero, se acabó el recurso y te vas, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos, o nos parece, es que queremos que este modelo de negocio permanezca en el tiempo, que sea sostenible, que nos permita tener prosperidad a todos los vallartenses, que las comunidades que estén frente a mar tengan condiciones de vida muy similares a las que están en la zona de la periferia, por ejemplo, ¿no? Claro. Puerto Vallarta, a pesar de todo, ha logrado un cierto equilibrio. Si lo comparamos con otros destinos turísticos de playa, no tenemos a lo mejor los desajustes de otros destinos. Sí, Acapulco sería una distopía. Inclusive Cancún, ¿no? Okay. Cancún tiene unas zonas donde sí es muy complicado. Puerto Vallarta de alguna manera lo ha logrado equilibrar. Sin embargo, lo que percibimos es que se está ampliando esa brecha cada día más entre las zonas afortunadas, que es la zona del litoral, la zona de playa, y las zonas que ya no tienen condiciones de vida tan buenas. Entonces, esa brecha, nosotros pensamos que desde la base territorial se puede ir cerrando, se pueden generar puentes. Volvemos a la cuestión de las plusvalías, por ejemplo, ¿no? Si un porcentaje de la plusvalía generada por la urbanización en la zona turística se transfiriera a las zonas populares, por ejemplo, para crear espacio público de calidad, vialidades en buenas condiciones, para tener, por ejemplo, un sistema de movilidad eficiente, creo que eso sí permitiría, el turismo permitiría el desarrollo. Lo que estamos percibiendo es que eso está sucediendo, pero de una manera muy ineficaz. Esto se acentúa cuando el reto es la conurbación con Bahía de Banderas en Nayarit. Sin bienes naturales, no habrá servicios que garanticen el futuro. Inclusive la experiencia que fue hace 1 o 2 años de la propuesta de declaratoria de la cuenca del río Cuale, ¿no? Como esta área de protección, utilizando el concepto de cuenca, que es súper interesante, ¿no?
Yo inclusive las resistencias que percibí en aquella ocasión ni siquiera de los inversionistas, era más de los ejidatarios de la parte alta, ¿no? Que sentían que muchos de sus intereses iban a verse afectados. Mi interpretación es que no era en ese sentido. Pero, por ejemplo, no se logró aprobar. Una vez más vemos cómo hay ahí jaloneos. Pero yo, ¿no?, tratando de comprender un poco a los que habitan en la parte alta, que ni de lejos son las personas más ricas del país, son personas que viven del rentismo, de actividades muy precarias o más o menos precarias, regalan el bosque al talador que llega, al industrial forestal por un muy poco dinero. O sea, hay dinámicas económicas que no los fortalecen. Yo supongo que ellos esperarían que si se está generando una serie de servicios ambientales que Vallarta está capitalizando muy bien, Vallarta tendría que ser muy generosa con ellos, ¿no? Eso sí lo planteaban ellos, por ejemplo. Inclusive en los foros a los que asistimos, muchos de los ejidatarios de la parte alta de la sierra decían, oiga, nosotros les mandamos el agua limpia. Entonces, pues como que tiene que haber una retribución más generosa, ¿no? En ese sentido sí creo, y me parece que es justo, claro. Entonces, y me parece que también estamos entrando a una discusión de un tema clave, que es la gestión del agua. Porque inclusive Puerto Vallarta, que se consideraba que era un destino que no iba a sufrir de carencia de agua, ya empezamos a ver ciertos focos amarillos. A lo mejor no es todavía rojos, pero el mismo organismo operador del agua dice que ya los pozos que estaban en la zona urbana ya no están dando el agua que tradicionalmente otorgaban. Ahora se está pensando inclusive hacer ya un nuevo pozo radial en el río Ameca, y que se va a tener que hacer un acueducto, por ejemplo, para llevar el agua a las zonas de demanda de agua potable y luego regresarlas al río Ameca otra vez para tratarlas. Entonces ya nos está planteando un problema muy interesante, el concepto de cuenca, ¿no? Claro. Lo que suceda, por supuesto, desde Ameca hasta acá va a tener implicaciones. ¿Cómo vamos a hacerle? Parece ser que cada día llega menos agua también al río Ameca. Entonces, ahí es donde me parece que están los retos, y ahí es donde yo sigo pensando que el concurso de las buenas voluntades de las personas y de los talentos de la gente que está pensando en cómo le vamos a hacer para desarrollarnos mejor, tiene que estar presente. Y generar los mecanismos internos, sociales, para dirimir nuestros diferendos, pero teniendo como objetivo que el desarrollo se sostenga pues, en un escenario de largo plazo. Esta es la crisis actual de un viejo paraíso del occidente mexicano, que ha sido víctima de su indudable éxito económico. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.